Bueno, muy buenos días a todas y todos. Me acompaña el secretario general de Empleo, Javier Luna, y parte del equipo que han elaborado el decreto de formación estratégica que os vamos a presentar. Como sabéis, el pasado miércoles se aprobó en Consejo de Gobierno y la próxima semana será publicado en el Diario Oficial de Extremadura. Es un decreto que se va a conllevar un cambio muy significativo, tanto a nivel cualitativo como cuantitativo, en la formación de nuestra región y va a permitir calificar una determinada formación como estratégica para determinados proyectos empresariales de interés en nuestra región, que consideremos que va a tener un impacto en la generación de empleo. Es una herramienta a través de la cual se va a poder dar una respuesta rápida, eficaz, a aquellas necesidades de perfiles cualificados de dichas empresas. Por tanto, es un decreto muy necesario y esperado, que se ha trabajado a lo largo de mucho tiempo, teniendo en cuenta las experiencias de estos años vividos. Es verdad que a lo largo de estos últimos años son muchas las empresas que se nos han acercado con la demanda de perfiles profesionales muy concretos y con la dificultad de poder encontrar dichos perfiles. Y por nuestra parte, por la parte de la Administración, a la hora de intentar adaptar esa formación, pues también nos hemos encontrado con determinadas dificultades, sobre todo de limitaciones y de falta de agilidad a la hora de poder poner en marcha esa formación adaptada a estas necesidades del mercado laboral. Por tanto, hemos decidido elaborar una norma que va a ser muy flexible y que nos va a aportar la agilidad necesaria para que la formación pueda estar adaptada a esas necesidades de las empresas que tengan interés en nuestra región. Serán empresas que estén establecidas y quieran crecer en algún área, o empresas que tengan pensado establecerse en nuestro territorio. Esto es fruto de un trabajo y, sobre todo, deciros que consideramos que va a aportar un gran beneficio para que Extremadura sea mucho más atractiva. Ahora bien, ¿cómo podemos declarar de interés determinada formación que nos demanden? Primero, el procedimiento será a instancia, solicitud de una empresa, de una comunidad de bienes o bien de entidades titulares de PERTE. Se dirigirán al SESPE para solicitar esa formación totalmente a la carta y adaptada a sus necesidades, y seremos nosotros los que, teniendo en cuenta los requisitos de que sean empresas establecidas en nuestro territorio o con el compromiso de establecerse, estudiaremos la petición y se declarará como estratégica, con una forma de financiación que puede ir desde la concesión directa de subvenciones mediante la convocatoria abierta, o bien también la concesión directa de subvenciones sin convocatoria abierta, siempre que la normativa y la ley lo permita, o también en el régimen de contratación pública. Ahora bien, los proyectos empresariales. ¿Qué proyectos empresariales son realmente de interés? ¿Cuáles son los que nosotros podemos considerar de interés? Pues todos aquellos que trabajen en sectores prioritarios. Estamos hablando de transición ecológica, economía verde, digitalización de servicios, transporte, logística, o otros que podamos considerar por parte de la Junta de Extremadura, y también que tengan preferencia en el desarrollo del ámbito rural, en el empleo joven, en la fijación de la población en el territorio. Las empresas deberían de presentarnos un plan de formación empresarial, el cual partirá de un diagnóstico, de un análisis de la situación, de un diseño del propio plan y también de la implementación de la formación a medida, con los requisitos que ellos requieran, y nosotros procederemos a esa calificación a través de la gerencia del SESPE en cuanto a que consideremos o no que es estratégica dicha formación para nuestro territorio. Y, finalmente, pues si el presupuesto supera los 60.000 euros, irá con una aprobación por parte del Consejo de Gobierno, y si el presupuesto es inferior a 60.000 euros, será directamente la gerencia del SESPE la que podrá calificar y aprobar dicha formación. Miren,
Este decreto consideramos que sitúa a Extremadura como un destino mucho más atractivo para aquellas empresas que tengan interés de implantarse en nuestra región. Además, es un decreto totalmente innovador a nivel nacional. No hay ninguna comunidad que tenga un decreto de estas características. Contempla importantes novedades, puesto que es capaz de garantizar a las empresas la disponibilidad de recursos humanos cualificados para la puesta en marcha de los proyectos de inversión en la región. Además, es la propia empresa la que va a presentar un plan de formación 100% adaptado a sus necesidades y va a garantizar, sin lugar a dudas, la seguridad y unos requisitos y trámites mucho más flexibles y ágiles para que podamos ser rápidos a la hora de la puesta en marcha de dicha formación. Como saben, uno de los objetivos principales de las políticas activas de empleo es mejorar la cualificación de las personas y es necesario que adaptemos nuestras políticas activas de empleo a las necesidades que nos marca hoy en día el mercado laboral en nuestra tierra. Y por eso por eso tomamos esta decisión de publicar esta herramienta que, sin lugar a dudas, va a ser muy eficaz y nos va a permitir pues abordar esas necesidades tan necesarias para que podamos ensanchar el mercado laboral de Extremadura. Es un decreto con el cual vamos a cualificar, vamos a formar y, sobre todo, vamos a poner en valor el talento extremeño y los recursos humanos de nuestra tierra, que es una cuestión muy importante y muy necesaria para nosotros. Estamos dispuestos a cualquier pregunta, si tenéis cualquier duda. ¿Funciona? Un poquito más alto. Ahora. Ninguno. Totalmente flexibilidad, no hay limitación de presupuesto, ni por arriba ni por abajo, ni tampoco número de alumnos. Lo que pretende es que sea rápido, eficaz y que podamos cubrir la necesidad de la empresa generadora de empleo, en este caso para nuestra tierra. Sí funciona ya. Nos están vacilando, pero bueno. Bueno, consejera, varias preguntas y luego de otro tema aparte. ¿Este decreto se va a publicar pronto y va a aparecer publicado en el DOE? Eso por un lado. Ha puesto algunos ejemplos de empresas que podrían ser susceptibles de acogerse a este decreto. No sé si ya entran en contacto con ustedes algunas empresas buscando esta modalidad. Y a mí me viene a la cabeza, por ejemplo, pues un curso que ha estado solicitando los impulsores del proyecto del macro matadero de Jerez, que necesitamos personal especializado en despiece, etcétera, etcétera, y me parece que el SESPE pues ha estado llevando a cabo una serie de cursos. No sé si podría ser un ejemplo, pero adaptado a cualquier otro tipo de empresas. Luego le haré una pregunta de otro asunto, pero respecto a este tema me gustaría que respondiera a estas dos cuestiones. Muchas gracias. Es que la previsión es que en la próxima semana ya estará publicado en el Diario Oficial de Extremadura. Entendemos que al principio de la próxima semana, por tanto, a partir de ahí es efectivo y cualquier empresa que quiera instalarse en nuestra región y que haga la solicitud, ya con el compromiso de implantación dentro del decreto, puede ser objeto y pues se puede beneficiar de este decreto, ¿vale? Y en cuanto a las empresas, bueno, vosotros conocéis proyectos empresariales que ya se han presentado. Está el de Diamantes de Trujillo, que además ya se han puesto en contacto y el equipo está viendo la formación, pero luego también está, bueno, pues toda la parte de baterías que también se ha anunciado de FIFORTE.
que de hecho se está trabajando en una línea con la Escuela de Organización Industrial a nivel nacional para crear una formación adaptada a las baterías que es inexistente todavía, no está creada a nivel nacional y lo estamos haciendo desde aquí. Y bueno, y otros proyectos que evidentemente no puedo desvelar, ¿no? Pero que hay interés en nuestra tierra pues, por ver la capacidad de recursos humanos y de talento disponible. Y esta herramienta, sin lugar a dudas, va a dar la cobertura necesaria para poder ofrecer los recursos humanos de estas empresas. Pero, consejera, me surge una duda. Una vez que se publica en el DOE, ya se puede, y se concede esa subvención, ya se puede... ¿Ya se puede dar la formación? ¿Es inmediato? No, a ver, te explico. Este decreto se publica en el DOE, ¿vale? Por tanto, la normativa, la herramienta, ya está aprobada. A partir de ahí, cualquier empresa establecida en Extremadura o que tenga intención de establecerse, con el compromiso de establecerse, nos puede presentar un plan de formación diseñado por ellos mismos sobre las necesidades que van a tener. Lo pueden impartir ellos, lo podemos impartir nosotros, o ya podemos analizarlo. Pero a partir de esta publicación pueden acogerse y nos pueden presentar ese plan de formación. Esta es la herramienta que necesitamos para que nos pudieran presentar el plan de formación. Pero lo deben de diseñar ellos porque son los que tienen realmente detectadas las necesidades del perfil de cualificación que necesitan, ¿no? Y una vez que ellos tengan diseñado el plan, nos lo solicitan. Y además se califica como de interés regional, ¿no? No hay limitación de tiempo, no hay plazos, estará abierto durante la vigencia del decreto, que eso es muy importante, ya no estamos encorsetados a un plazo. Es muy innovador en ese sentido, da mucha flexibilidad y mucha agilidad y elimina muchísimas trabas burocráticas en cuestión sobre todo de tiempo. Nos permite adaptarnos a la urgencia y a la necesidad. Sí, consejera, yo era sobre otra cuestión, si han terminado respecto a este decreto. Es una queja que nos ha llegado al canal Extremadura Radio. Parece que 4 familias de Torremayor, sus hijos, que estudian la ESO en Montijo, ¿vale?, en el Instituto Bilingüe, pues no pueden usar el transporte escolar, que este año solo habría admitido a 2 chicos, que irían de Torremayor a Montijo. Y parece que los 4 hijos de estas 4 familias pues no tendrían cabida por lo que sea. No, el servidor no lo sabe, al menos. Creo que he hecho llegar esta solicitud a su consejería, pero de momento no han recibido respuesta. No sé qué puede contestar. A ver, supongo de qué va el tema. No tengo los datos aquí encima de la mesa y a día de hoy a mí no me lo han trasladado, pero entiendo que otros años se nos han dado situaciones muy parecidas. A ver, los institutos están distribuidos en el territorio. Bueno, pues por una zona educativa que a cada localidad se le atribuye un centro educativo de referencia que es al que deben de asistir los alumnos y las rutas de transporte están diseñadas para esos institutos o esos colegios que están en esa zona destinada por la propia consejería y la propia inspección. Yo entiendo que el instituto que le corresponde a esos niños no es el bilingüe en cuanto a transporte gratuito. Eso no quiere decir que lo puedan llevar libremente a un instituto bilingüe, lo pueden llevar, pero a lo mejor entiendo que no es el que le pertenezca y por eso el transporte no está establecido como tal. Entiendo que debe ser eso, que son niños que pertenecen a otro instituto, que quieren ir a estudiar concretamente a ese y tendrán cubierta el transporte escolar del instituto que le corresponde por zonificación. Entiendo que ahí está el problema y supongo que serán padres pues, que les interese otro instituto aparte y que quieran que les cubra ese transporte. Nosotros lo estudiaremos, pero si tuviéramos que modificar y hacer y dar el permiso para de alguna manera todas las demandas cubrirlas, pues las rutas de transporte serían complicadas. ¿Vale? Ahora no te sé decir el caso en concreto porque no tenemos los datos, es cuestión de que luego lo solicitéis y lo hacemos llegar, ¿vale? Otra cuestión más, sobre el uso de las mascarillas de los niños en el recreo. El Gobierno de la Comunidad de Madrid, como sabe, plantea que a partir del lunes, si los niños ya están en el recreo y pueden mantener la distancia de seguridad, podrían prescindir de la mascarilla. ¿Qué les parece a usted como consejera y si eso se aplicaría aquí en Extremadura? Mira, nosotros hemos venido trabajando, Extremadura ha venido trabajando, nuestro consejero de Sanidad lo ha hecho y vosotros sois conocedores,
de la mano del Ministerio siempre y ha dado muy buenos resultados. Por tanto, entiendo que es una medida que se ha implantado por parte del Ministerio y la Autoridad Sanitaria Regional, y cuando ellos decidan, según los estudios que se están elaborando en estos momentos, que es oportuno eliminar el uso de la mascarilla, pues nosotros estaremos encantados de poder eliminar esa limitación. Pero cuando ellos lo decidan, así hemos trabajado desde Educación y así lo vamos a seguir haciendo. De hecho, en la última conferencia sectorial de Educación hubo un representante del Ministerio de Educación en el que antes del inicio del curso ya se dijo que, según evolucionara la pandemia y bueno, pues las cifras, la incidencia fuese bajando, pues se podían estudiar las medidas de flexibilidad y de limitaciones. Entonces, es lo que se está haciendo en este momento. Cuando el Ministerio nos diga, nosotros lo llevaremos a cabo, pero no vamos a actuar de una forma independiente o unilateral porque no lo hemos hecho nunca. Muchas gracias.